su lugar, ya estaremos recibiendo a nuestro pastor José Antonio Pérez. Dios le bendiga. Desde la mañana hemos sentido una hermosa presencia del Espíritu Santo. La verdad que este hermoso grupo de hermanos que pudieron bautizarse el día de hoy han venido con un corazón contristado, sencillo, deseoso de agradar a Dios. Y eso ha producido una hermosa presencia del Espíritu Santo. Y hoy también está todavía más fuerte esa presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos le quieren dar un aplauso fuerte al Espíritu Santo? Él está aquí. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Él está llenando nuestros corazones, nuestras vidas. Y va a producir a través de la palabra más gozo, más alegría, más presencia del Señor. Y los niños se van a ir a sus respectivas clases y pues en esta noche tenemos como predicador de la palabra de Dios al ministro de la palabra, maestro de las también, Ángel Torruco, que viene de la ciudad de Mérida. Ángel Ramón Torruco. Él es tabasqueño yucateco. Es tabasqueño, pero tiene 20 años de vivir en Mérida. Así es que ya tiene esa mezcla. Así que con un aplauso al Señor Jesucristo, le damos a este lugar a nuestro hermano Ramón Torruco, para que el Espíritu Santo nos hable a través de Él, a través de su palabra. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. La casa del Señor es el mejor lugar en donde podemos estar y poder recibir de Él todo lo que quiera darnos, pero sobre todas las cosas entregarnos a Él totalmente. Bendito es Dios. Reciban un cordial saludo de los yucatecos, principalmente del pastor Jorge Canto, mi pastor. Un fuerte abrazo, un saludo a los pastores, a la iglesia, a los hermanos. Reciban un cordial saludo de mi esposita, mi amada esposa, la mujer más hermosa del planeta. Hermanos, digan que la mía es la más hermosa. Está ahí en casita. Reciban un saludo de parte de ella. Vamos al asunto que hoy nos ocupa, que es la palabra del Señor. Y les voy a pedir que vayamos a las Escrituras. En el libro de los Salmos, busquemos por favor el Salmo 19. Salmo 19, capítulo 1. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad de estar aquí y agradecer a los pastores que nos consideran para ser instrumentos del Señor en esta noche. Gracias, pastores. Salmo 19, Salmo 19, versículo 1 al 14. Vamos a leer todo el Salmo para ver el contexto y lo vamos a desarrollar un poco. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y leemos la palabra del Señor. Su servidor el primero, usted el segundo, y nos unimos en el 14 como está acostumbrada la iglesia de Cristo. Dice así la palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
palabras, ni es oída su voz. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Señor y Dios eterno, Dios para siempre, Dios permanente, grande y temible. Así eres tú, Señor y Dios nuestro. Tu nombre es omnipotente, vencedor, Padre eterno y príncipe de paz. El hombre te ha buscado, Señor, a través de los tiempos. Te ha buscado antes, te busca hoy, te buscará mañana, y en todo tiempo serás encontrado, porque eres Dios permanente, eres Dios eterno. Te podemos encontrar porque a ti te plació que te encontráramos. Porque aún en los límites de la vida temporal, el hombre puede encontrarse con tu eternidad. Aunque somos polvo y ceniza, Señor, podemos encontrarnos contigo. En esta noche ayúdanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a encontrarnos con tu eternidad, con tu permanencia. Estás aquí, estuviste ayer, estarás mañana, porque eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Señor de los cielos, muéstranos tu camino, enséñanos tus leyes y tus mandamientos. Abre nuestros ojos, vivifica nuestro espíritu por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Muéstranos a tu Hijo, Él es tu revelación. Llévanos a Él para darnos vida. Sácanos de la muerte, Señor. Sácanos de la oscuridad y de la ignorancia con tus leyes, mandamientos y preceptos. Oh Dios del cielo, te pedimos en esta preciosa noche que nos ayudes. Bendito eres, Señor, bendito eres, Dios nuestro. Ponemos nuestra vida en tus manos. Impártenos hoy sabiduría. Imparte algún don para servirte. Impártenos un milagro con tu poder. Impártenos la llenura de tu Santo Espíritu y establécenos en tu eternidad. Que seamos inmovibles, Señor, en la fe, en tus caminos, para alcanzar la esperanza gloriosa. En el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Dios y Redentor, te pedimos con reverencia estas cosas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este hermoso grupo de hermanos que hoy
se integran en plena comunión con el cuerpo de Cristo. Hay fiesta, hay alabanza. Y amados hermanos, recuerden siempre que la iglesia está para servirles, pero sobre todo para que sean perfeccionados. Los pastores, los líderes, los hermanos maduros en la fe estarán pendientes de su crecimiento. Así que no se incomoden si le jalan las orejas, porque van a estar pendientes de que usted nunca pierda la senda del Señor. Les van a corregir, les van a llamar, les van a cuidar. No se moleste porque les estén viendo por donde anden, porque la encomienda del Señor a los pastores es guardar el rebaño. ¿Están dispuestos? Gloria a Dios. Quiero introducir esta ponencia con un ejemplo del maestro de teología del Antiguo Testamento, Roberto L. Cates. Él explica que cualquier persona con buenas herramientas puede desarmar un automóvil. Cualquiera de los que estamos aquí, si tenemos un buen equipo de herramientas, desarmamos un automóvil, lo hacemos pedacitos, pero lo difícil es volver a armarlo. Tendríamos que tener un conocimiento muy amplio sobre el vehículo y su funcionamiento. Debemos de tener una buena idea de cómo era el automóvil para poder armarlo. Él pone este ejemplo porque a veces los cristianos queremos estudiar tanto a Dios que lo desarmamos. Y cuando lo queremos armar, lo armamos como a nosotros nos parece que así es. Y formamos en nuestra mente la imagen de un Dios a nuestra manera, con nuestros conceptos, con nuestras ideas. Porque no nos acercamos a las Escrituras para estudiar profundamente las cosas que comprenden a Dios y su creación. Si observamos el Antiguo Testamento, no vemos mucho que las personas discutieran o aún pensaran en los varios aspectos del carácter de Dios. Simplemente no lo desarmaban, sino que se encontraban con Él. Lo experimentaban en la vida. Rara vez intentaban analizar la naturaleza de Dios, porque era parte de su vida diaria. El salmista, cuando escribe en el pasaje que leímos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Nos enfocamos muchas veces en comprender tanto en cómo es Dios y nos perdemos que no nos encontramos con Él. Nos desenfocamos del propósito. Y hoy quiero abordar uno de los temas principales o una de las características o atributos principales de Dios, que es la eternidad. Muchas veces no comprendemos la eternidad, al Dios eterno, porque queremos comprender la eternidad con los conceptos temporales, aunque lo temporal también forma parte de la eternidad. La vida cotidiana, con todo lo que comprende, es parte de las cosas existentes que no podemos desechar, porque son parte del tiempo, de la característica eterna del Dios. Es el kairos de Dios, es el presente, pasado y el futuro permanente. Las cosas que hoy vivimos y que mañana viviremos y las que no veremos en este cuerpo, aún las cosas pasadas que hemos vivido y las que fueron antes de que naciéramos, aún las que se remontan al principio de las cosas creadas y aún de nuestro Creador, forman parte de la permanencia de Dios. Forman parte de la eternidad de Dios.
Lo temporal es el tiempo avanzando, son las cosas sucediendo, eran y serán diferentes en todos los aspectos. Cambia según la mente del hombre, según los propósitos del hombre, avanzan y dejan de ser, y se reinventan o vuelven a aparecer. La medicina, la ciencia, la tecnología, las modas, todo es cambiante. Pero todo obedece a un deseo permanente del hombre, el deseo de ser eterno. Cuando usted clama a Dios para que sane una enfermedad, no está sanando solamente para sanar de esa dolencia, sino que su mente, creada en eternidad, le pide eternidad. Y la enfermedad como que nos hace pensar que perderemos. Pero la palabra de Dios dice que no es así. Pero en el hombre existirá siempre el deseo de eternidad. Existirá permanentemente el deseo de entender la creación y de entender su propio ser. Tendrá en él la característica permanente de querer alcanzar los cielos y conquistar, de señorear sobre la creación, de satisfacer su deseo inherente de placer y alegría, porque Dios nos dio cosas permanentes. No la podemos desechar. Estos deseos, estos anhelos no cambian en la raza humana, fueron dadas por un Dios permanente. Así como la creación y su ciclo es permanente, y la permanencia de los cielos cuentan la gloria, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, así es Dios de permanente. La permanencia del día emite palabras del Dios eterno sin oír su voz. La permanencia de la noche nos hace entender la sabiduría de un Dios que es permanente, incambiable, eterno. Dice el salmista: no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque los cielos son los que claman, los cielos son los que anuncian, el firmamento anuncia la sabiduría de un Dios permanente y poderoso. La inmutabilidad de Dios se manifiesta cuando observamos su creación. ¿Alguna vez usted ha dudado que el sol saldrá mañana? La permanencia del sol en su tabernáculo, y que recorre como el esposo ese camino hacia su tálamo, que se alegra cual gigante, dice el salmista, anuncia la permanencia de Dios poderoso. No cambia. A través de los siglos y de los siglos, el mismo ciclo sigue, porque fue creado por un Dios permanente. Levantémonos de mañana y observemos cómo de un extremo a otro el sol sale. No cambia su curso, no se desvía, no se esconde, y nadie se puede ocultar de su calor. No varía porque Dios no varía. No cambia porque Dios no cambia. Y Dios quiso revelarse al hombre a través de su creación, sin voz, sin oír su palabra, pero también le plació revelarse a través de la palabra escrita. También le plació darse a conocer. ¿Qué es lo que provoca la revelación de Dios en el hombre en su palabra? Nos enseña sobre un Dios permanente. Provoca que conozcamos al único Dios que vive. Si conocemos al único Dios que vive, comprenderemos entonces para qué vivimos. Se dio a conocer como el Dios eterno, Dios para siempre, Dios permanente, Dios vivo. A veces nosotros, cuando escuchamos la palabra para siempre, nuestra mente piensa en un tiempo
que nunca se acaba. Pero la palabra que el escritor usa en el hebreo da la idea no de tiempo, sino de permanencia, que no cambia. Cuando dice que Dios es para siempre, quiere decir que Él es permanente, que no varía. Y lo maravilloso de esta revelación es que nos dice que hay un Dios que vive. Hay un Dios que vive. Esa es la extraordinaria revelación de Dios al hombre. Nos dio a conocer, le plació que supiéramos que Él vive para siempre. Alabado sea el Señor. Hay una parte de nosotros que es temporal y vive en esta etapa, en este momento de la historia. Es una etapa en la cual debemos corregir la deficiencia de nuestra conciencia a lo eterno. La etapa temporal que vivimos en este tiempo es oportunidad de entender lo eterno de Dios y cómo nos creó con eternidad. Se va a ir, va a desaparecer, pero lo eterno y lo permanente no perecerá jamás. Los tiempos que vivimos, los que estamos viviendo, los que deberíamos de vivir, son hoy, no hay otro tiempo. No podemos decir, es que a mí me gustaría haber vivido en el tiempo de Jesucristo cuando vino al mundo. Yo quiero vivir mejor después. No, 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 no. El tiempo que usted y yo estamos viviendo es nuestro tiempo. Es nuestra historia. Es el momento que Dios quiere hacer con nosotros lo importante para que cuando lo temporal pase, lo permanente permanezca. Usted y yo estamos viviendo en el tiempo exacto y correcto que al Dios permanente le plació que viviéramos. No es antes, no es después, es hoy. Es hoy. Santo, alabado sea Dios. Hoy los hermanos bajaron a las aguas bautismales porque hoy era el día. No puede ser otra historia, no puede ser el futuro, no puede ser el pasado. Hoy escribe la historia porque Dios le plació. Fue su tiempo. Entréguense al Dios permanente. Si se comprometieron a seguir los pasos de Cristo, hoy es el día que pueden comprender que esto estaba contemplado en la eternidad de Dios. Y si permanecemos fieles, permanecerán en Cristo, porque es su tiempo y es mi tiempo. El día de hoy debía ser y está siendo, porque Dios es todopoderoso. El tiempo que vivió Adán y Eva, el tiempo que vivieron en los tiempos dispensacionales, los tiempos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, los tiempos de la iglesia primitiva, los tiempos que el Señor subió a la diestra del Padre, los tiempos del Espíritu Santo descendiendo a la tierra, los tiempos desde esas fechas hasta hoy, las que seguirán, todo comprende la eternidad de Dios. Así es Él, gloria a Cristo, aleluya. No son coincidencias. La historia del hombre está bajo el control de un Dios poderoso, de un Dios permanente. Pero nos preocupamos mucho por lo temporal, que perdemos el rumbo y perdemos de vista lo eterno. No se preocupen mucho por lo temporal,
Porque lo temporal y lo eterno son una sola esencia. Una fenece, pero una permanece. Mucho de lo que pasa, mucho de lo que pasó y pasará, quedará en la eternidad y para la eternidad. No podemos dejar de vivir lo temporal, pero debemos aprender a vivir lo temporal para permanecer en la eternidad de Dios. ¿Cómo podemos comprender correctamente para vivir lo temporal correctamente? Por medio de su revelación. La revelación de Dios a nosotros es para darnos el conocimiento de lo que tenemos que hacer para estar con Él, vivir en Él y morir en Él, y nos levantará del polvo y nos dará vida eterna. Estaremos con Él para siempre. ¿Cuántos creen eso? El pecado afecta al cuerpo, afecta la permanencia de Dios en nosotros, afecta nuestro entendimiento y no percibimos al Dios eterno y permanente. El pecado es terrible. Comparado con la creación de Dios y Dios mismo, es muy pequeño, pero es como una basurita en el ojo. El globo ocular es muy grande, pero si le cae una arenilla, te impide ver. Empiezas a trastabillar en el camino, empiezas a perder el rumbo porque estás cegado, aunque sea muy pequeñito. El pecado entró en el alma del hombre y perdió de vista la eternidad. Pero gloria damos a Jesucristo, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario y hoy podemos ver la eternidad. Si creemos en Él, si creemos en su palabra. Tengamos conciencia de nuestra existencia. Cuando respiramos, cuando abrimos los ojos, cuando dormimos, cuando hablamos, cuando reímos o lloramos, o nos quedamos en silencio, o cuando nos enojamos, todo, absolutamente todo, está en la permanencia de un Dios vivo y eterno. El apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14, versículo 19, dice que nuestro Señor dijo: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. La gloria sea para Cristo, la honra para el Señor. Yo vivo porque Él vive, porque Él vive, yo puedo vivir. Jesucristo, el Dios eterno, el Dios permanente, el Dios inmutable, incambiable, el Todopoderoso, vive. Por eso vivimos. No perdamos de vista la eternidad. Por eso el salmista sigue diciendo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. Te alabamos, Señor, en esta noche. Si atendemos los preceptos, si atendemos los mandamientos, si nos interesamos en los juicios y en la ley de Jehová para aplicarlos, no perderemos la eternidad y comprenderemos lo temporal. Viviremos bien, porque aún en la carne la vivo en la fe de Cristo. El salmista insiste que los juicios de Jehová son verdad, son justos, son más deseables que el oro y más dulce que la miel, porque no hay nada más rico, no hay nada más importante que la ley de Jehová, que me hace sabio y no perder la eternidad que el Señor puso
porque soy creación suya, hechura de sus manos. Mejor que el oro, mejor que la miel que está destilando del panal, mejor son los preceptos de Jehová. Estudiemos la ley, estudiemos los preceptos, porque la ley es permanente y nos hace permanente. Es tan permanente como Él, y la ley nos corrige porque tiene el carácter permanente de un Dios poderoso, eterno e incambiable. El apóstol Juan vuelve a escribir en el capítulo 6, versículo 27, dice lo que el Señor repite: como me envió el Padre viviente, el Padre que vive, y yo vivo en mi Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué es lo que vamos a comer? Su carne. Vamos a beber su sangre. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? El alimento y la comida es la ley de Jehová. El Señor es el Logos, el Señor es la palabra, Cristo es la palabra viva, es el pan que descendió del cielo, es la revelación del Padre, es la palabra hecha carne. Amén. Tenemos que comer sus mandamientos, sus leyes y sus estatutos y hacerlos parte de nuestro sistema para que nos haga permanente como la ley es permanente y como el Dios poderoso es permanente. Aleluya. Te alabamos, Señor. Comamos su carne y bebamos su sangre, porque Él quiere que vivamos como Él vive. La muerte no es lo temporal de este cuerpo. La muerte es dejar de ser permanente. Este cuerpo va a morir, pero si somos permanentes en Dios, jamás moriremos. No se trata de dejar el mundo, pues lo dejaremos cuando este tabernáculo se termine. Se trata de dejar lo que me separa de lo permanente. Dios nos creó a su imagen y semejanza, extraordinarios. Cuando leemos el Génesis, vemos que cada que Dios terminaba de crear decía que todo era muy bueno. Él diseñó nuestro cuerpo, el hombre y la mujer, el principio creativo, el espíritu, el alma, las emociones, los sentimientos, el raciocinio, la capacidad creadora, cada ingrediente con un propósito perfecto, porque Él es perfecto. El aliento de nuestra respiración es temporal, respiraremos los años que viviremos, pero si estamos en la permanencia de Dios, seguiremos respirando en Cristo Jesús. Porque Él nos hizo así, Él nos formó. Si tenemos algún dolor, si tenemos alguna tristeza, si tenemos alguna enfermedad, ¡oh, gloria a Dios! Es temporal, no es permanente, pero Dios sí es permanente. Si la enfermedad me mata, se acabó, pero yo sigo existiendo, yo sigo viviendo, porque vivo en Cristo Jesús, Señor y Dios. Alabamos. Dios quiere que podamos percibir su eternidad. Por eso se reveló, para que podamos comprender que así nos crió con eternidad, dice el libro de Eclesiastés. Usted no es temporal, su cuerpo es temporal. No somos temporales, no somos algo que fenece si estamos en Cristo Jesús. Somos un diseño extraordinario. Usted
No hay nadie igual a usted. Es único a través de la historia del mundo. Nadie podrá parecerse a usted, ni usted podrá parecerse a alguien, porque Dios es tan perfecto que nos hace con diseños exclusivos. Siéntase usted hecho a mano. Alabado sea el Señor Jesús. Nada está mal en usted, porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Si es usted chaparrito, dile gloria a Dios. Vaya y aproveche las ofertas en las tiendas para niños. Gloria a Cristo. Si usted es alto, dile gloria a Dios, porque el aire le sopla bonito. Dios es perfecto. Es glorioso cuando entendemos a nuestro Dios perfecto, eterno e incambiable. Dios se reveló al hombre no solo para decirnos quién es Él, sino para decirnos quiénes somos nosotros. Por eso se reveló. Lo que la Biblia habla del hombre en pecado, amado hermano, amada iglesia, amigo que hoy nos visita, lo que la Biblia habla del pecado no es lo que es el hombre, es la condición del hombre en pecado. Porque lo que es el hombre es lo que Dios reveló que es el hombre, y dice que usted y yo somos hechura suya. Y que si vivimos en Cristo Jesús, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz admirable. Eso es el hombre, eso es usted, eso soy yo. Sería suficiente para salir danzando de alegría, alabando al Dios que vive. Que se desprenda en el nombre de Jesús toda tristeza, toda amargura, toda incertidumbre, y que su palabra transforme nuestro entendimiento. En nuestras manos está sacar del sistema de nuestro ser lo que daña y lo que nubla nuestra vista para dejar de ver la eternidad en Dios. Tenemos esa tarea. ¿Pasaremos aflicciones? Sí. ¿Seremos engañados? Sí. ¿Seremos lastimados? También. ¿Nos enfermaremos? Sí. ¿Careceremos de cosas? Posiblemente. ¿Lloraremos? Sí. También reiremos, también nos gozaremos. Pero tengamos cuidado que nada de eso que fenece te atente contra mi eternidad en el Dios eterno. Veamos la obra de Dios para conocer al Dios de la obra. No se quede viendo la obra. Hay que conocer al Dios que hace la obra. Satanás muchas veces nos engaña y queremos la obra de Dios. Buscamos la obra de Dios. Y lo que Dios dice: no, yo quiero que me conozcas a mí, que soy el Dios que actúa, el Dios que opera, el Dios que hace la obra. El resultado del Dios vivo, el Dios que vive. Cuando usted vea un milagro, no se deslumbre por el milagro, deslúmbrese y regocíjese, porque hay un Dios que hace milagros. No es el milagro, es Dios que los hace. No es la sanidad, es Dios que sana. Es el Dios permanente. Hay poder en Jesucristo, aleluya. Dejemos de desarmar a Dios. Dejemos de querer comprender lo incomprensible y comprendamos lo que nos fue revelado. Sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos.
porque nos la dio por amor, para corregirnos, para encauzarnos, para no dejar que nos perdamos, para enderezar las sendas, para ser vivificados y poder ver lo eterno, para vivir sabiamente en la carne y alcanzar la eternidad, así como el universo. Dios no es tan permanente como el universo. El universo es permanente porque Dios es permanente. Dejemos de observar tanto lo temporal, no sea que perdamos de vista lo que es importante para lo permanente en Cristo. El mundo seguirá su curso, es imparable, pero el curso ya está trazado por Dios. Lo importante es dónde queremos pasar la eternidad, con Cristo o separados de Él en condenación. Dejemos de buscar a Dios para que nos resuelva lo temporal. Busquemos su permanencia y lo temporal se ajusta a su voluntad perfecta. Será resuelto, porque de todas maneras perecerá. Cuando vea un milagro, no se enfoque en el milagro, no abrace el suceso, busque al Dios que actúa, al Dios que hace. No pretendamos conocer solamente la revelación revela al Dios permanente. Mire, hermano, usted y yo podemos aprendernos de memoria el Salmo 23 y recitarlo y decirlo de arriba para abajo, de atrás para arriba, decir, wow, qué conocimiento tengo del Salmo 23, ahora sé que Jehová es mi pastor. Pero es muy diferente conocer al Salmo 23 que conocer al pastor del Salmo 23. Lo que Dios quiere con el Salmo 23 es no que se lo aprenda, es que conozca al pastor del Salmo 23. Y sea usted oveja de su prado. Él quiere tomarle y ponerle en pastos verdes junto a aguas cristalinas y puras. Él quiere pastorear su vida y mi vida. Por eso se reveló: oh, Jehová es mi pastor. Amados amigos que hoy nos acompañan, hermanos que se bautizaron, no se queden ahí. El bautizo ya pasó, aunque forma parte de la eternidad. Pero ahora preocúpense por ser permanentes en un Dios permanente. Atrévanse a conocer a Dios. Atrévanse a encontrarse de lleno con la eternidad, porque si Él vive, jamás moriremos. Nunca dejemos que las circunstancias cambien nuestro entendimiento. Nunca dejemos que nos hagan dudar de ese Dios que no cambia, del Dios vivo y poderoso. Queremos conocer al Dios permanente, amigo. Entrega tu vida a ese Dios permanente. Dile: Señor, yo no puedo hacer nada con mi vida, la he hecho un pedazo, pero te la entrego a ti, porque tú me hiciste eterno como tú eres eterno. Dios es bueno, aleluya. Tú sabrás qué hacer. Entrégasela, amigo. No dudes más y atrévete a conocer a un Dios eterno y permanente. Amados hermanos que hoy se bautizaron, entréguense al Señor con todo su corazón. Él les limpiará, abrirá sus ojos y verán bien. Entonces sabrán que son hechura suya y ovejas de su prado. Entonces sabrán que Él creó las delicadas partes internas de sus cuerpos y les entretejió en el vientre de sus madres.
y darán gracias a Dios por hacerles maravillosamente complejos, y sabrán muy bien que su fino trabajo es maravilloso. Él les observaba mientras iban cobrando forma en lo secreto del vientre. Él les observaba mientras entretejían sus partes en la oscuridad de la matriz. Sus ojos estaban puestos en usted y en mí. Entonces, amados, sabremos todos que Dios es permanente y eterno, y que Él nos vio antes de que naciéramos. Y desde ese tiempo, dice su palabra, nuestras vidas estaban registrados en su libro. Sabremos que cada momento fue diseñado antes que un solo día de nuestras vidas existiera. Sabremos entonces que los pensamientos de Dios son preciosos, incontables, más que las arenas, los granos de arena, dice la palabra. Entonces sabremos de ese Dios, y de pronto podemos exclamar cuando abramos nuestros ojos y cuando despertemos: oh Dios, todavía estás conmigo. No te has ido, porque eres permanente. Cuando usted cierre sus ojos en la noche, recuerde que Dios está ahí, y le va a ver como un padre ve a su hijo cuando duerme. Descanse, porque Dios está ahí, permanente, incambiable, todopoderoso. Y cuando abra sus ojos, el Señor sigue con nosotros. Atrévase a creer en ese Dios permanente. Deje de crear conceptos de Dios que le impiden ver al Dios que se reveló. Escudriñe su palabra, estudie las Escrituras, y verá al Dios eterno, porque a Él le plació revelarse a nosotros. Y permaneceremos en Él para siempre. Él quiere hacer pacto con nosotros, e hizo pacto con el hombre, y Jesucristo estableció ese pacto, porque Jesucristo es el Dios permanente. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, no se perderá, tendrá eternidad y permanencia. Hoy celebraremos la ordenanza del cielo, entendidos que es un pacto con un Dios permanente, con un Dios incambiable, y que si usted se atreve a comer su carne y beber su sangre, será permanente, si permanece santo y puro para el Señor. Cierre sus ojos hoy y diga: soy uno de tus santos, soy uno de tu pueblo, porque a ti te plació hacerme eterno y permanente, porque a ti te plació llamarme para conocerte. No dejemos de entender lo que Dios quiere que entendamos. Que el Señor nos bendiga en esta noche, y preparemos nuestro corazón para la ordenanza. Preparemos nuestra vida y consideremos al Dios que es